Bueno, shalom a todos. Como lo he prometido, vamos a empezar con los orígenes del misticismo judío. Pueden encontrar en muchísimos canales de YouTube, muchísima gente que ha leído el prospecto de lo que es el misticismo y ya son místicos especialistas. Dan clases de misticismo, de conexiones místicas, de superar enfermedades, problemas, a través del misticismo. Yo voy a dar una pequeña introducción de, del origen, del origen del misticismo. Si hay interés, seguiré ahondando. Se pueden encontrar rastros de la tradición mística judía desde finales del periodo del Segundo Templo, o sea, desde el año 536 antes de la Era Común hasta el año 70 después de la Era Común. La mayoría de los eruditos comienzan sus historias del misticismo judío alrededor del primer siglo del primer milenio de la Era Común. El misticismo de la Merkavá fue la corriente principal del misticismo judío primitivo. Los místicos de Merkavá significa carro en hebreo, intentaron lograr una visión del trono divino, o Merkavá, descrito en el primer capítulo del libro bíblico de Ezequiel. Este tipo de misticismo se discute en la literatura rabínica tradicional, en el Talmud y en los Midrashim. Y también hay otros textos místicos o otra tendencia mística que se conoce como Ekalot en la traducción al castellano. Y aquí encontramos el primer error. Porque si uno lee los libros de los que teóricamente estos místicos tratan de explicar, cualquier persona que lee hebreo va a leer Ayeholet, o sea, Ayejolot, no Aekalot. Entonces ya empezamos con la primera mala traducción del título. En la literatura rabínica recopilada entre los siglos II y VI, interpretando y exponiendo la Torá, a menudo se presenta como el medio, entre otras cosas, para percibir el trono divino. O sea, la intención es saber qué pasa en el más allá. Un erudito comprometido que estudia constantemente la Torá por sí misma y que lo único que hace es estudiar la Torá por sí misma y evidentemente al estudiar cumple con todas las mitzvot,
con absolutamente todas y vive una vida de estudios de Torá constantemente durante las 24 horas del día, puede llegar a experimentar una transformación mística que le permite alcanzar esta visión mística. Hay un relato que dice que si en el día del juicio final aparece uno que posee competencia en el estudio del Talmud, Dios le pregunta: Hijo mío, ya que te ocupaste del estudio del Talmud, ¿contemplaste la Merkabá? Claro, este es un relato de la gente mística. Textos rabínicos como este precedieron a la literatura de Ayejolot. Estos textos anteriores a la literatura Ayejolot vendrían a ser, son los textos moderados, ya que fomentan prácticas judías tradicionales como el estudio de la Torá. Yo considero que las prácticas del estudio de la Torá y adentrarse en este tipo de misticismos moderados, como la tradición rabínica del Merkabá, son seguros. ¿Por qué son seguros? Porque hay mucha gente con ansias de llegar a este tipo de niveles. Vuelvo a repetir, no hay cortes de caminos, no. Esto es una posición que va en avance y se llega únicamente a través del estudio de la Torá y del Talmud todo el tiempo y vivir dentro de la Torá, dentro del Talmud, cumpliendo con todas las mitzvot. Métodos no tradicionales se podrían considerar heréticos y se mantienen alejados de los intentos que pretenden experimentar un éxtasis que puede tener efectos dañinos para la gente que se dice mística y no está preparada. La literatura Ayeholet, que dice, denominada Akalot, la mayor parte de la cual fue editada entre los siglos III de la era común y VI, representan misticismos intensivos, que es una forma de misticismo más peligrosa. Los místicos de Ayejolot también intentaron percibir el trono divino. Para ello emplearon prácticas judías no normativas, como crear cantos, himnos mágicos, recitar nombres divinos. La literatura de Ayejolot describe cómo estas prácticas ayudan a los místicos a ascender
a un sistema de cielos y antecámaras que rodean al trono divino. Según esta literatura, los ángeles se paran en la puerta de estas antecámaras y sirven como shombrim, como vigilantes, comprobando las credenciales espirituales de los místicos que desean entrar. Estos ángeles pueden matar a los místicos no preparados que intentan ascender a peldaños místicos más altos. Esto está dentro de la literatura de Ayejolot. Que esto le puede suceder no a una persona muerta, a una persona viva. Místicos. Fijémonos que si existe el otro tipo de misticismo, se llama Maaseh Merkavah, Maaseh Bereishit. El Maaseh Merkavah intenta percibir el trono divino y está surgiendo otra forma de misticismo. Y hay otro tipo de misticismo que es el Maaseh Bereshit, que está en el Sefer Yetzirah, el Yetzirah Buch. Que ahí relata el misterio de la creación. Aquí se relata un relato detallado de cada día de la creación. Sefer Yetzirah es un libro breve que tuvo una influencia muy grande en el futuro místico judío. Es un libro pequeño que hay que interpretarlo. Si uno lo lee sin tener un maestro para poder interpretarlo, no entiende nada. La interpretación da una descripción de la residencia de Dios en los mundos superiores. Según el Sefer Yetzirah, Dios creó el mundo manipulando las 22 letras del alfabeto hebreo junto con 10 números primordiales. Esto no lo dice exactamente el Sefer Yetzirah, sino que esta es la interpretación. Estos 10 números se conocen como Sefirot, que son algo así como emanaciones. ¿Y las Sefirot qué son? Representan aquellos atributos de Dios que son comprensibles para los seres humanos. Sin embargo, son atributos dinámicos, cambiantes, que reaccionan entre sí y con la actividad humana. El misticismo Merkavah, o sea, el Maaseh Merkavah, Maaseh Bereishit, sirvieron como bases importantes para la Kabbalah. La tradición mística medieval que cambiará para siempre el judaísmo. Esto es una pequeña introducción de lo que es el misticismo judío. Muy pequeña. Si realmente quieren que siga explicando más en profundidad, más en detalle, no hay ningún problema. Les mostraré las verdades y las mentiras. Porque he leído un poco más que los prospectos de
de las malas traducciones que hay en distintos idiomas. Bueno, shalom a todos, espero que les haya servido y espero que comenten si quieren que siga o no. Me da lo mismo seguir con este tema o con otros. Depende de ustedes. Shalom, nos seguimos viendo.